Ahora vamos a pasar al punto número 10 de la serie de problemas de bioestadística, trabajo práctico 3. Vamos a ver el material. El ejercicio 10, el ejercicio número 10 dice, la siguiente tabla muestra el número de trabajadores agrícolas y no agrícolas en Argentina en los años 1860-1970. Acá tenemos esta tabla, tenemos los años en la parte de arriba, este es el intervalo desde 1860 a 1970. Trabajadores agrícolas en millones, ¿sí? 3.7 millones, 4.9 millones, y fíjense cómo fue aumentando, bueno, fue variando en realidad. Acá se ve un aumento, acá se ve un pico en 11,6 millones de trabajadores agrícolas en 1930, y después hubo un descenso. Y los trabajadores no agrícolas se ve un aumento creciente, ¿sí? Ya imaginándose y viendo los datos cómo van cambiando, estos son frecuencias absolutas, pueden imaginarse cómo va a quedar el gráfico si es que lo tienen que construir. Vamos a ver qué pide. Sí, pide representar los datos utilizando A, gráfico de línea, B, diagrama de barras, y C, diagrama de barras compuestas. Vamos a hacer eso, copiamos los datos, vamos a nuestra hoja de cálculo. Bien, vamos a colocar en el orden en el que corresponde. Vamos a poner acá año, hay que organizarse. Vamos a poner 1860, que es el primer año en que se comenzaron a medir, a tomar muestras, y va hasta, bueno, vamos a poner acá 1870 para que me reconozca el programa que quiero ir aumentando cada 10 años. ¿Sí? Se dan cuenta que las medidas son cada 10 años hasta 1970. Vamos a poner acá total, siempre es un dato importante por más que no aparezca acá. Si les queda así no importa, vamos a la opción de ajustar texto. Acá lo mismo, seleccionamos y ponemos trabajadores no agrícolas y vamos completando. 3.7 millones, siempre con punto, el 7 no me está funcionando bien. Trabajadores no agrícolas, hacemos la sumatoria. Entonces en total tenemos en todos estos años 100.000.2 millones de trabajadores agrícolas y 245.6 millones de trabajadores no agrícolas. No es necesario hacer nada más teniendo solamente esta tabla organizada. Fíjense que hay que ser práctico para organizar los datos. Solamente con esto podemos responder a lo que nos pide. Ahora sí, voy a copiar esto para tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer este gráfico ahora. Pide gráficos de líneas. Vamos a seleccionar, insertamos gráfico y vamos a ver acá todos los gráficos que tenemos. Acá tenemos los gráficos de líneas, dice ahí, de hecho líneas de barras que utilizamos hace un ratito, de tortas, de distribución, de puntos y otros gráficos combinados. Seleccionamos, insertar gráficos, vamos a ver el gráfico de línea. Primero, vamos a seleccionar el primero, ahí está, vamos a insertar, formato, acá, seleccionar datos, agregamos, vamos a poner trabajadores agrícolas, seleccionamos nuestra tabla de frecuencia, ya tenemos la frecuencia, y ya está, aceptamos, vamos a agregar otro, vamos a poner trabajadores no agrícolas, seleccionamos la frecuencia, Enter,
aceptar. Y vamos a editar los ejes, los datos del eje horizontal colocando los años, aceptar. Y ya está, terminamos. Vamos a agregar una leyenda, vamos a agrandar un poco más, vamos a poner un título. Ahí está. Podemos ver entonces, analizar el gráfico, que el número de trabajadores no agrícolas fue aumentando con el tiempo, fue aumentando al pasar los años. Y el número de trabajadores no agrícolas tuvo un pico máximo en la década de los 30 y un descenso. No sabemos cómo fue evolucionando esto, me imagino que fue decayendo. Vamos a pasar ahora al gráfico de barras. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Control C, Control V. Y vamos a cambiar el tipo de gráfico. Esa opción, hacemos clic derecho y acá dice cambiar tipo de gráfico. Vamos a poner columnas y ya está. Ahí está. Tenemos un diagrama de barras solucionado rápidamente. Diagramas de barras compuestas. Vamos a ver. Control V. Vamos a cambiar acá. Esto es el punto B. Esto es el punto B. Copiamos. Pegamos. Y vamos a cambiar el tipo de gráfico. Vamos a poner ahora de barras pero compuestas. ¿Qué serían esto? Aceptar. Y solucionamos también. Con eso ya tenemos los 3 ítems del punto 10. Si pueden hacer al menos uno de forma manual para reconocer los errores, algunos errores que se cometen, que observamos en años anteriores, porque en años anteriores sí se les pedía que hagan sí o sí de forma manual, es en estas distancias. Fíjense, 0, 10, 20, 30, 40. Esto el software lo hace fácilmente y rápido, pero practiquen, fíjense si ustedes pueden hacerlo, determinar qué distancia, qué unidad va a haber entre cada una de estas medidas.